días, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Les damos las gracias por estar con nosotros hoy día para la inauguración de varios días de discusión política, de discusión social, de discusión necesaria en estos momentos en nuestro país. La preocupación del IEP al hacer este seminario es una preocupación por crear un espacio de reflexión, unos días de reflexión antes del periodo electoral y posterior a la segunda vuelta electoral, un espacio de reflexión sobre los temas sociales, económicos de nuestro país y que sea un espacio de reflexión muy plural, muy abierto, donde abordemos no de manera somera los asuntos coyunturales, sino que podamos tener un espacio para reflexionar sobre los aspectos más estructurales que nos han llevado a enfrentar la crisis que estamos pasando. Una crisis de dimensiones inmensas, es probablemente la crisis de nuestra historia republicana más grande, y lo que buscamos con este seminario es buscar algunas luces, algunos puntos de encuentro que sirvan para encontrar juntos, con aquellos que piensan distinto, un camino, unas ideas que puedan llevarnos a tener acuerdos para salir de esta crisis. ¿Por qué nos preocupa convocarlos a todos a un seminario de esta naturaleza en estos días de tanta crispación política y de tanta preocupación por el futuro? Nos preocupa porque lo que hemos evaluado en los últimos meses es mucha preocupación por la coyuntura. ¿Qué sucede en los hechos diarios, cotidianos? Y hemos visto tanto de los actores políticos, de las autoridades, de todos aquellos que participan en la vida nacional, poca preocupación por lo que realmente es importante en este momento, es encontrar un camino de consenso para seguir con nuestra vida republicana en el marco de la democracia que tanto nos ha costado mantener durante estos últimos 20 años y que debe ser el marco en el que se busquen las vías para el desarrollo de nuestro país. El futuro nos preocupa. El futuro, más allá de los resultados electorales, es una preocupación para nosotros. Un futuro que pueda significar una vida distinta para todos los peruanos, una vida donde podamos encontrarnos para poder discernir de manera democrática las vías para el desarrollo de nuestro país, las vías para incluir a todos los peruanos en ese desarrollo y sobre todo las vías y posibles medidas que sirvan para que el Estado de Derecho sea el que impere en nuestra vida social y en nuestra vida política. Gracias a todos por estar. Agradezco especialmente a los que están en este panel, representan puntos de vista muy distintos, pero detrás de sus puntos de vista están muchos años de trabajo, muchos años de investigación, de docencia universitaria y sobre todo han demostrado a lo largo de su carrera profesional esa vocación democrática y esa vocación por una preocupación por el bien de todos. Muchas gracias desde el Instituto de Estudios Peruanos. Los esperamos en los próximos días, donde además de los temas de economía estaremos tocando otros temas de la vida social de nuestro país. Y esta sesión va a estar a cargo la conducción y la moderación de nuestra investigadora principal, Johanna Yancari, que es una de las economistas del instituto y es por eso que ella dirige esta primera y difícil sesión porque es crucial para entender lo que está pasando. Muchas gracias y bienvenidos. Y muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por esta introducción al seminario Sociedad y Política en el Perú, debate en tiempos de crisis. Bienvenidos a todos los que están viéndonos a través del Facebook Live y de nuestras redes sociales.
¿no? Tal cual manifestó nuestra directora general, este seminario responde a la necesidad de reflexionar desde las ciencias sociales alrededor de conocimientos adquiridos hasta el momento, su vigencia, sus errores y la necesidad de innovación que nos pide tanto el país como todos los ciudadanos, ¿no? Esta es la primera sesión de 5 mesas redondas abiertas sobre los temas de economía y empleo, sociedades rurales y urbanas, conflicto étnico, reconocimiento e identidad, Estado y sociedad y política, y el arraigo social del conservadurismo y la agenda de derecho. En esta ocasión, la mesa que nos une, digamos, en esta discusión es economía y trabajo, logros y límites del modelo. El propósito de esta mesa es analizar desde diferentes perspectivas y énfasis lo que en ocasiones se ha definido como el modelo peruano. Desde este punto de vista interesa considerar rasgos principales y diferencias con otras experiencias de reforma en términos de economía de mercado, particularmente en comparación con nuestros vecinos latinoamericanos, sus logros, límites alcanzados en términos de desarrollo y mejoramiento de condiciones de vida, ¿no? También queremos responder en esta sesión en el que justamente nuestros expositores van a exponer, digamos, sus ideas y discutir, digamos, sobre lo que está sucediendo en los últimos años en el Perú. Queremos responder interrogantes de si es necesaria una agenda de reformas desde el Estado, el grado de profundidad que deben de tener esta agenda de reformas para poder seguir asegurando un crecimiento sostenido y sustentable en el país, ¿no? Nos acompañan esta mañana tres personalidades, tres economistas peruanos muy importantes en el país, Oscar Dancourt, Roxana Barrantes y Diego Macera, ¿no? A los tres desde ya les agradezco su participación y comenzaremos con la exposición de Oscar Dancourt, quien es magíster y doctor en economía, fue presidente del Banco Central de Reserva del Perú y es docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por favor, Oscar, tienes 20 minutos para tu exposición. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, déjenme. Ahí está, ¿se ve? Perfecto. Ok, bueno, voy a aprovechar mis 20 minutos para mostrar el impacto de la recesión del COVID-19 sobre el empleo urbano, en particular sobre el empleo adecuado. La idea básica es que en realidad esta recesión, a diferencia de todas las otras que hemos sufrido, yo diría en los últimos 70 años, ha causado una enorme destrucción de empleo y un desempleo masivo en las ciudades. Y eso, yo diría, es la característica de la situación macroeconómica actual, el rasgo principal, este desempleo masivo en las ciudades. Voy a trabajar básicamente con los datos de Lima, porque son los más actualizados y los más precisos, y paso a mostrar el asunto. Este es un cuadro de un informe reciente del Banco Central, que está colgado en su página web, que se refiere a Lima Metropolitana, y tenemos aquí los datos del empleo adecuado. La definición de empleo adecuado está aquí abajo. Es una manera, me parece razonable, de distinguir los empleos urbanos. Y el punto principal que quiero mostrar es que antes de la recesión del COVID-19 había 3 millones de empleos adecuados para una población económicamente activa de 5 millones y pico en Lima metropolitana. Y hoy día, para el 2021, estamos en 2 millones de empleos adecuados. Hemos perdido 37%, se han destruido 1 millón y pico de empleos adecuados durante esta recesión del COVID-19.
¿sí? Esta es una primera cuestión que me parece crucial. Una segunda que se puede mencionar aquí es que la caída del empleo adecuado, si comparamos con el 2019, que es el punto de comparación razonable, ¿sí? Antes de la recesión del COVID-19, la caída del empleo adecuado es mucho mayor que la caída de la PEA ocupada total. Y la razón es simple, porque hay una parte de los ocupados, los subempleados, ya sea por horas o por ingresos, que ganan menos de un cierto nivel de ingreso, en Lima 1000 y pico soles, o que trabajan involuntariamente menos de 35 horas a la semana, ese desempleo, ese subempleo ha aumentado fuertemente con respecto al 2019, ¿cierto? Entonces, el punto simple es que hay una caída notable del empleo adecuado que representaba alrededor del 60% de la ocupación antes de la recesión del COVID-19, y esa caída no tiene precedentes, ¿sí? Aquí tienen el mismo dato, empleo adecuado desde principios de los 2000 hasta la actualidad, y lo que ven es que no ha ocurrido nunca nada así. El empleo adecuado a principios de los años 2000 eran 1,5 millones de personas en Lima metropolitana. Para 2015 eran 3 millones, creció durante la época de, digamos, de bonanza, precios altos y crecimiento alto de la economía. El empleo adecuado se estancó en 2014-15 y ha caído notablemente con la recesión del COVID-19 y tranquilamente, prácticamente hemos retrocedido una década y pico, ¿sí? A nivel, estamos hoy día con 2 millones de empleos adecuados en Lima metropolitana, el mismo nivel que teníamos en 2009-2008, ¿sí? Una segunda cuestión que quería mostrar es que el grueso de la caída del empleo adecuado ha sido en el sector servicios, que es el que explica la mayor parte del empleo en una economía urbana, y también lo mismo ocurre en Lima metropolitana, ¿sí? Y la única novedad que hay, si comparamos los datos del 20, digamos, del 2021 con los del 20, es que el empleo en la construcción civil, en la construcción está creciendo, ¿sí? Si comparamos los datos a abril del 2021 con los que había en 2019, tenemos aquí la misma caída de empleo que vimos en el cuadro anterior, y lo que esto nos dice es que más del 60% de la caída se explica por la destrucción de empleos en el sector servicios. Recuerden que estos son empleos adecuados, o sea que no estamos hablando en verdad de subempleo en el sector servicios, ¿sí? Última característica que me interesa mencionar es que en este empleo adecuado, como se ve en los datos, en las dos últimas líneas, acá, este empleo adecuado, digamos, a ojo buen cubero, 3/4 partes son asalariados y 1/4 parte independientes. Y la caída con respecto al 2019 es tanto en independientes como en asalariados, ¿sí? Es verdad que los independientes en términos porcentuales han caído más, casi 50%, pero hay una caída fuerte también de los asalariados que tenían un empleo adecuado de más de 30%, ¿sí? Y en la suma del 1.725.000 son asalariados. En la suma del millón de personas que han perdido su trabajo, comparando abril de 2019 con abril de 2021, 700.000 son asalariados. Menciono esto porque se dice a menudo que el grueso del impacto de la recesión en materia de empleo ha sido absorbido por el sector informal. Y lo que habría que tener en cuenta aquí es que en estos datos de empleo adecuado básicamente no está el sector informal. Los subempleados en Lima metropolitana están concentrados igual que el sector informal. Básicamente 80% de los subempleados por ingresos o por horas está en el segmento de empresas de 1 a 10 trabajadores, ¿sí?
Aquí tenemos los datos desagregados en el periodo reciente. Aquí ven, digamos, la dinámica de la recesión del COVID-19. 3 millones de empleos adecuados, esa es la línea roja que se mide en el eje izquierdo. En el foso de la recesión del COVID-19 a mitad de año se habían perdido 2 millones de empleos adecuados, y en el segundo semestre se recupera uno de esos 2 millones que se han perdido, y hoy día estamos, esta es el último, la pequeña recesión que ha habido en el primer trimestre del 2021, y para abril del 2021, ese es el último dato que tenemos, todos son trimestres móviles, estamos en 2 millones de personas con empleos adecuados. Así que ese es el tercio, digamos, 30 y tantos % que hemos perdido de empleos adecuados. La línea azul muestra el empleo en las empresas grandes, definidas como aquellas que tienen 11 y más trabajadores, y lo que quiero que se vea simplemente es que tiene la misma trayectoria, la misma evolución, ¿sí? Esta la medimos en el eje derecho, teníamos 2 millones de trabajadores en las empresas, digamos, grandes, ¿sí? Cayeron a 1.200.000 en el foso de la recesión y se han estabilizado alrededor de 1,5 millones y han caído 25% con respecto a su nivel antes de la recesión del COVID-19. El otro asunto es que si bien los independientes cayeron más durante la recesión, esa es la línea azul, aquí estamos comparando el empleo independiente y el de las empresas grandes con 51 o más trabajadores. Como ven, es un número parecido, 1 millón y pico, casi 2 millones de trabajadores independientes durante 2019 y 1,5 millones de trabajadores asalariados en empresas grandes, ¿sí? Ambas caen durante la recesión del COVID-19, los independientes caen más, pero se recuperan más rápidamente. En cambio, el trabajo asalariado en empresas grandes, que depende de la producción y la producción depende de la demanda, no ha experimentado, una recuperación tan rápida como el empleo independiente, ¿sí? En realidad, esta recuperación, digamos, poca recuperación del empleo asalariado muestra que los temas de demanda agregada que limitan la producción y el empleo son muy importantes. Este empleo está entre 25% por debajo del que estaba, del nivel que tenía antes de la recesión. Último asunto, el desempleo, ¿sí? Aquí en este cuadro tenemos en la línea roja la PEA ocupada. Aquí están adecuadamente empleados y subempleados, ¿sí? Cerca de 5 millones en Lima metropolitana. Y la línea azul es la población económicamente activa. La diferencia son los desempleados. Durante todo el periodo previo a la recesión del COVID-19, aquí teníamos pues entre 300 y 500.000 trabajadores desempleados en Lima metropolitana. La línea roja muestra la caída de la ocupación durante la recesión del COVID-19. El empleo cae casi un 50%, un poquito más de 50%, y se recupera otra vez en el segundo semestre del 2020 sin regresar al nivel que tenía antes, ¿sí? Aquí estábamos cerca de 5 millones de trabajadores ocupados y aquí cerca de 4. Lo que quiero ver es que lo que quiero mostrar con este cuadro es que la población económicamente activa, la fuerza laboral que está compuesta por los ocupados y por los desocupados, también cae enormemente durante la recesión del COVID-19. Y esto me parece básicamente un efecto estadístico. He mirado otras economías a ver si la caída de la fuerza laboral tiene estas magnitudes.
50%, estamos hablando, cae en el primer semestre y crece en el segundo semestre otro tanto, y no he visto nada parecido. Y el punto básico es que si eso es así, se subestima notablemente el desempleo en Lima Metropolitana, porque el desempleo es la diferencia entre esa línea azul y la línea roja. Y con la línea azul, con la continuación, entonces, repito, para que quede claro, la línea roja es la ocupación, la PEA, la fuerza laboral ocupada. ¿Sí? La línea naranja, que se traslapa con la línea azul hasta antes de la recesión del COVID-19, es el cálculo oficial de la población económicamente activa, que cae con el empleo, con la ocupación, y sube con él. ¿Sí? La diferencia entre la línea naranja y la roja es el desempleo que yo voy a llamar oficial. ¿Sí? Si la fuerza laboral, si la población económicamente activa hubiera mantenido el comportamiento, la trayectoria que tenía antes, básicamente quedándose alrededor de 5.2 millones de personas, el desempleo hubiese sido, yo diría que ese es el desempleo entre comillas real, el desempleo lo mediríamos como la diferencia entre la línea azul y la línea roja. Y un desempleo de estas magnitudes masivo no hemos visto nunca en los últimos 20 años, que es para el tiempo que tenemos esta serie. Y creo yo que no hemos visto nunca una cosa así en los últimos 60, 70 años. Si calculamos esas dos tasas de desempleo, aquí las he puesto a partir del segundo semestre del 2020, tenemos la línea roja, que es este desempleo que yo he llamado real, ¿sí? Que es esta diferencia entre la línea azul y la roja, dividido entre la línea azul. ¿Sí? Los desempleados entre la población económicamente activa. Y la línea azul, acá en este gráfico, es el desempleo oficial, tal como lo calcula en INEI. ¿Sí? La tasa de desempleo oficial ha subido, típicamente estaba oscilaba entre 6 y 8, digamos, y no era nada sensible a las fluctuaciones de la actividad económica, muy poco sensible al ciclo económico. Hay trabajos como el de la profesora Cecilia Garavito que muestran pues que el desempleo es muy poco sensible en Lima Metropolitana a variaciones del PBI. Pero en este caso, la tasa de desempleo oficial ha subido de 6, 7 u 8 a un poco más de 15, y a ese nivel está hoy día. Lo que yo he llamado la tasa de desempleo real, entre comillas, que es este cálculo en base a la fuerza laboral de esta línea azul, es esta línea roja, y hoy día está pues 5 puntos y pico por encima. Que eso quiere decir que si tenemos una tasa de desempleo de 20%, desempleo abierto, bueno, tenemos 1 millón de desempleados, más 2 millones de subempleados, tenemos pues 60% de la fuerza laboral de Lima en malísimas condiciones, y creo que eso no hemos visto nunca, eso no lo hemos visto nunca y no tiene precedentes. Bueno, esto ha implicado que caigan los ingresos, perdón, esto, a ver, aquí más fácil, esto ha implicado que caigan los ingresos de independientes han caído mucho más que los ingresos de asalariados, ¿sí? Los salarios, digamos, que son menos flexibles a la baja que el ingreso de los independientes, lo que tiene sentido. En la medida en que la demanda agregada se cae para los independientes y aumenta el número de independientes que compite por una demanda agregada mucho menor. Oscar, disculpa, 5 minutos. Sí, perfecto. Y entonces, como muestra este cuadro del INEI, la masa salarial que vendría a ser el ingreso promedio por la ocupación total en Lima Metropolitana, asalariados e independientes,
ha caído alrededor del 30%. En parte porque ha caído la ocupación y en parte porque ha caído el ingreso promedio. ¿Sí? Hay los datos del Banco Central sobre la misma cuestión y si comparamos la masa salarial con la de 2019 estamos 25% por debajo. ¿Sí? En millones de soles para el trimestre móvil hemos caído de 8.000 millones de soles, un poco más de un punto del PBI, a 6.000. Últimos puntos y termino con eso. Esta recesión, si medimos la recesión por la caída del PBI anual, es una de las más grandes que hemos visto en los últimos 70 años. Aquí tienen las tasas de crecimiento del PBI anual y los círculos rojos señalan las recesiones. 57-58, 67-68, 77-78, 82-83, 88-90, que es la mayor de todas, esta es durante la hiperinflación, esta es la mayor de todas las recesiones, 98-2000, 2008-2009 y esta del 2020, que es solo comparable a la caída durante el año 89 del PBI. ¿Sí? Si miramos los datos trimestrales, no tiene precedentes esa caída de PBI de 30% en el segundo trimestre del 2020. Otra vez aquí está la recesión de fines del primer gobierno de García durante la hiperinflación. Esta es la de 82-83, los datos de PBI trimestral solo existen desde los 80 y estas son las otras recesiones que he mencionado. Último punto que quiero mencionar aquí es que estos son los datos del PBI no primario, es decir, el PBI total excluyendo agricultura, pesca y minería y las actividades de procesamiento vinculados a ellos. Esto es la mejor aproximación que tenemos del nivel de actividad económica urbano, lo calcula el Banco Central, y lo que yo quiero que vean aquí es que si estos dos datos son ciertos y están bien calculados, hemos logrado recobrar el nivel de actividad económica que teníamos antes de la recesión del COVID-19, que era 100, se cae hasta 57 en el fondo de la recesión del 2020, a mediados de 2020, y ahora estamos básicamente a nivel que teníamos antes del COVID. Es claro que hay alguna inconsistencia básica acá, porque el PBI no primario ha recuperado el nivel que tenía antes de la recesión del COVID-19, pero el empleo adecuado está 30%, más de 30% por debajo del nivel que tenía en 2019. ¿Sí? Y creo, hay varias hipótesis, la que más me gusta a mí es que creo que eso tiene que ver con el hecho de que esta recesión es una recesión peculiar por varias razones, pero una de ellas, bueno, peculiar porque básicamente está vinculada a factores internos, uno, y en segundo lugar, porque el sector servicio, contraponiéndolo al sector productor de bienes que hay en la ciudad, el sector servicios, que es muy grande en las economías urbanas, ha sufrido duramente durante esta recesión, no solamente en el Perú, sino en otras economías. Y eso tiene que ver con las características de la pandemia, el COVID-19, que ha atacado al sector servicios, donde el contacto interpersonal es estrecho, ¿no? Y entonces, si las cuentas del PBI están básicamente orientadas a calcular la producción material, la de bienes, y no hay un buen cálculo del sector servicios, podemos tener esta inconsistencia. Último asunto, termino con eso. Otras cosas las puedo dejar. Creo que esta situación requiere dos cosas. Esas son la última idea. Esta situación requiere dos cosas. Para eliminar este desempleo masivo se requieren dos cosas: unas políticas monetarias expansivas, fiscales
unas políticas monetarias y fiscales expansivas, muy fuertemente expansivas, y una vacuna contra el COVID. Porque buena parte del empleo y la producción perdido en el sector servicios no se va a recuperar si los consumidores no tienen, digamos, la confianza para regresar a consumir muchos de esos servicios que explican buena parte del empleo en una economía urbana como la de Lima metropolitana. Ok, listo. Muchísimas gracias, Oscar, por tu participación. Volveremos luego contigo para una segunda ronda. A continuación, tenemos a Diego Macera, quien es bachiller en Economía y máster en Análisis de Políticas Públicas. Actualmente es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego, por favor, tienes 20 minutos. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias al IEP por la invitación, ¿verdad? Encantadísimo de estar acá. Yo voy a... No tengo PowerPoint, pero creo que voy a tratar de hacer algunos puntos que creo que son especialmente importantes en el contexto de la crisis, y de ahí, por supuesto, escuchar preguntas, comentarios que puedan irse suscitando. A ver, creo que para enfocarnos primero en largo plazo, y de ahí hacemos un poquito más de corto, creo que vale la pena distinguir tres periodos en los procesos económicos y laborales en el Perú, ¿no? Por lo menos de las últimas 2 décadas, ¿no? El primer periodo, digamos que a grosso modo podría ir del 2000, inicios de los 2000 hasta el 2013, ¿no? Que coincide, por supuesto, con un incremento del boom de los commodities, un incremento del precio del cobre, ¿no? Y un sostenido incremento también de los ingresos de los trabajadores, de las empresas, del país en general, de los tributos. Ahora, esto, por supuesto, el boom de los commodities acompañado con un sistema que permitió también promover inversiones descentralizadas y mejor empleo, y sobre todo acá sabemos una reducción de pobreza monetaria muy buena, ¿no? 35 puntos porcentuales, más o menos en este periodo, lo que la convierte en una de las reducciones de pobreza monetaria récord a nivel internacional. Este es el periodo, si quieres, el mejor periodo que tuvimos en términos de cierre de brechas, mejora de ingresos, incrementos de la calidad de vida. Luego podemos distinguir un periodo que va desde, digamos, 2013 a 2019, que por supuesto que también coincide con la caída o la moderación, nunca regresa al mismo punto, ¿no? Pero la moderación de los ingresos de los commodities, ¿no? Y también con una, de repente, hiperburocratización en el Estado, una falta de dinamismo subsiguiente en el sector privado, ¿no? Pasamos de tasas de crecimiento de la inversión privada, pues tranquilamente de doble dígito, a tener tasas de crecimiento de la inversión privada ¿no? consecutivas por más de 2 años en trimestres negativos, ¿no? Cosa que en realidad periodos tan largos nunca los tuvimos ni siquiera durante los años 80, ¿no? en caída consecutiva de la inversión privada. No, esto determinó años de crecimiento muchísimo más moderados, ¿no? Ya con promedios pues, más cercanos del 2 al 3%, ¿no? Que hicieron mucho más difícil la continua reducción de la pobreza, ¿no? Y el fortalecimiento de esta nueva clase media emergente que había salido en la mayoría de ciudades medianas y grandes del país. Acá logramos, digamos, en metodología del BID, al 2019 alcanzamos por primera vez que la primera minoría era la clase media, no vulnerable, sino la clase media, que el BID la define no como aquellos con ingresos disponibles entre $2 y $62 por persona por día. ¿No? Esta fue por poco, ¿no? Muy cerca de lo que el BID califica como vulnerable, pero ya por primera vez clase media como la primera minoría del Perú. Esto fue hasta el 2019, ¿no? Y este es digamos, el fin del segundo periodo. El tercer periodo claramente es la crisis del 2020, junto con este breve lapso de rebote, de crecimiento durante el primer trimestre
los últimos meses y del 2020 y el primer trimestre del 2021, para los cuales tenemos información, algo de abril y mayo quizá. Tuvimos durante el segundo trimestre, y yo la verdad que no he encontrado data de otro país que haya caído más que el Perú en términos de trimestre interanual, ¿no? Comparando caída de producto del 2020, segundo trimestre versus caída versus producto segundo trimestre de 2019. No he encontrado, ahí de repente no sé si Roxana u Oscar tienen algún dato para sacarme de la ignorancia, pero yo no he encontrado otro país que haya caído más. Con lo cual me voy a mantener hasta que alguien me corrija en que tuvimos la caída más grande del mundo en este segundo trimestre. Y luego un proceso de recuperación que la verdad sorprendió a varios, ¿no? O sea, me recuerdo cuando estábamos parados en agosto, quizá del año pasado, algunas estimaciones hablaban de caídas del orden del 14, 15% del producto al 2020, incluso los más pesimistas hablaban pues de 17%. No, y la verdad es que el último trimestre del 2020 fue sorprendentemente bueno, incluso llegamos a tener una cifra positiva por poquito, no influencia de la pesca ahí, pero por poquito en diciembre. Y cerramos el año pues con caída de poquito más de 11, ¿no? Lo cual, digamos, pensando de nuevo, fue un escenario mejor de lo que teníamos previsto cuando estábamos en lo peor de la crisis, ¿no? hacia julio, agosto. Esto ha seguido de nuevo con un rebote un poquito más sólido de lo anticipado durante el primer trimestre, ¿no? Casi 4% de expansión, y en realidad hay indicadores adelantados de producción que podrían anticipar un buen segundo semestre en la medida en que se puedan mantener bajo control dos de los riesgos más grandes, ¿no? Riesgo, por supuesto, el tema central absolutamente es el avance de la vacunación y el control de la pandemia. ¿No? Ese es un punto indispensable para pensar en cualquier proceso de reactivación económica. Y obviamente el ciclo político, ¿no? Es otro el otro gran elefante en la sala pensando en el segundo semestre. Pero digamos, con esas dos variables, vamos a decir bajo control, asumiendo, hay indicadores adelantados que apuntan a un proceso de recuperación rápido. No podemos hablar de generación eléctrica, de despacho de cemento, importaciones de bienes de capital, pagos de IGB, venta de vehículos. No todo apunta durante este primer trimestre a un buen proceso de recuperación, en parte por la demanda embalsada, ¿no? Lo que no se consumió, usó, invirtió el año pasado, ¿no? Tenemos espacio para hacer este catch-up. Pero creo que en general, y eso no es solamente a nivel nacional, en general hay un proceso de calentamiento económico viviéndose a nivel global. En Estados Unidos ya se vive, en Europa eso probablemente empiece pronto. El Perú acá no debería ser la excepción. La gran pregunta, yendo más al punto de esta presentación, la gran pregunta es cómo así con este rebote del PBI no logramos tener empleo que regrese a cifras siquiera parecidas en empleo adecuado de lo que teníamos antes, ¿no? En realidad es una pregunta bastante válida que creo que muchas instituciones económicas están tratando de encontrar la explicación o calcular la explicación. Hay muchas teorías que compiten hoy día, ¿no? Desde empresas, por ejemplo, que han aprendido a operar con niveles de trabajadores más bajos, pero la verdad es que todavía no tenemos una buena respuesta de esta aparente paradoja de la vuelta a niveles de producción en varios sectores, en realidad ya muy parecidos o iguales a los que teníamos pre-pandemia, pero con niveles de empleo mucho más bajos. Ahora, por supuesto, esto depende del sector en el que estemos hablando, ¿no? Hay sectores en donde ya hay, y ahí creo Oscar lo mostraba, ¿no? Ya hay una recuperación casi total, incluso por encima de los niveles que teníamos en el 2019, sectores que han podido recuperarse rápido, el más rápido obviamente minería, construcción, lo tenemos también en buen nivel, pero los más sensibles también por las restricciones que tenemos, obviamente vinculados a servicios y en cierto nivel a comercio. Que son sectores, sobre todo en los que están más ligados al mercado informal, que aportan proporcionalmente menos ¿no? por trabajador al producto. En total aportan más, pero por trabajador la productividad es menor. Y el gran elefante en la sala acá es la discusión de informalidad y productividad,
¿no? Ese es en realidad, viene a ser el tema de fondo, y los cambios que esta crisis ha suscitado en esta discusión. Hoy, digamos, post-crisis, con datos de la última ENAO para el 2020, tenemos a más o menos 70% de la PEA trabajando en microempresas, ¿no? De menos de 5 trabajadores, ¿no? Que tienen en promedio un poco 92% de informalidad, ¿no? Los trabajadores. Esto hace increíblemente complicado hacer mejoras en la productividad, y de hecho que ayudas o que subsidios de distinto tipo desde el sector público puedan llegar adecuadamente, ¿no? Pensemos en Reactiva. Yo creo que Reactiva ha tenido muchas críticas injustas. Creo que funcionó para lo que tenía que funcionar, ¿no? Que es para dar el crédito a las empresas a las que tenía que llegar. Incluso si uno ve proporcionalmente la distribución de los montos de Reactiva por tamaño de empresa medido en ingresos y en participación de trabajadores, uno ve un pequeño sesgo, no es muy grande, pero pequeño sesgo a favor de las empresas más pequeñas. Entonces creo que estas críticas que a veces se le hace de que se ha ido todo el monto a empresas grandes es bastante injusta. Pero eso no quita el problema, de hecho, más bien resalta el problema, ¿no? Que tenemos una distribución laboral muy informal y muy anclada en empresas pequeñas de poca productividad, ¿no? De ahí tenemos pues llamado Valle de la Muerte, ¿no? Con empresas pequeñas y medianas, que son poco más del 10% de la PEA de trabajadores están en esa producción, y luego tienes casi 20% de trabajadores en empresas grandes, ¿no? Ya entre medianas y grandes, en realidad, ya con acceso a capital, a líneas de trabajo, ¿no? A proveedores, clientes, mejores niveles de salarios, obviamente mayor formalidad, etcétera, etcétera. Entonces, pero digamos, enfoquémonos en el problema central. El problema central son esta gran masa de trabajadores en pequeñas empresas de baja productividad. Y acá, cuando decimos empresas, de repente estoy usando mala palabra, no son unidades de producción. ¿No? Que pueden ser muchos de estos independientes, ¿no? Muchos de estos trabajadores agrarios, ¿no? Y cuyas realidades, cuando uno las agrupa en este 70%, la verdad que suena un número demasiado grueso como para abordar lo que significa la diferencia entre un trabajador, pues, independiente urbano, ¿no? de un pequeño negocio ¿no? urbano, de una parcela de trabajo en una parcela agrícola. No todos estos están agrupados en este 70%, y las herramientas de mejora van a diferir bastante dependiendo de a quién tratemos, quién es el receptor de esta política de incremento de la productividad a la microempresa o empresario individual. Aquí creo, y acá para ser un poco esquemático quizá, pero sugiero el acercamiento de política pública acá, que si a mí me dices, oye, ¿cuál es el problema central del Perú económico? Yo diría que es este. Tenemos a muchísimas personas trabajando en unidades económicas poco productivas. Y esto lo que hace es no usar del todo, no llegar a desplegar el talento, la innovación, el trabajo, ¿no? De la gran mayoría de nuestra población. Y en el siglo XXI, donde la población, tu gente, es el activo más valioso que tienes, no usarlo de manera adecuada es, ¿no? dispararte al pie. Acá las estrategias de mejora yo creo que son varias. Lamentablemente en las preguntas difíciles no hay bala de plata. ¿No? En este tipo de preguntas difíciles siempre son piezas de un rompecabezas que hay que ir armando. Entonces yo acá sugiero tres caminos en particular. El primero es, y uno que digamos hemos transitado creo que con menos éxito del que quisiéramos, es este incremento de la productividad de las microempresas. Y acá creo que nos hemos enfocado, creo que el enfoque de política pública en los últimos años ha sido demasiado orientado a este afán de formalización, cuando la formalización es apenas un camino, es una de las rutas que tenemos que transitar con el objetivo central, que es la mayor productividad. El objetivo final, el santo grial de todo esto, es la mayor productividad. ¿Ya?
parte de la ruta que tenemos que transitar para llegar hacia ahí pasa por la formalización, pero esto no es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, bien fácil sería poder desplegar RUCs por todos lados y boom, tenemos a todo el Perú formalizado, y eso no ayuda en nada, o ayuda en muy poco. Y tampoco lo estamos haciendo por incrementos en la recaudación. Probablemente el incremento de la recaudación no sea muy alto cuando tú todavía tienes productividades bajas, ¿no? Tampoco se va a arreglar demasiado con estas reducciones de los tramos inafectos de impuesto a la renta de 7 a 5, que si bien no son malas ideas, no son pues herramientas de recaudación demasiado poderosas. Donde hay que poner el foco, creo yo, y en esta dinámica de crecimiento de las microempresas o unidades productivas más chicas, está más que en la formalización, creo, en los incentivos para que se invierta y se contrate más. El problema central que tenemos hoy día, y digamos, a diferencia de lo que pudimos haber tenido antes, yo creo que se ha flexibilizado mucho el marco regulatorio y el marco tributario para cierto tipo de emprendimientos chicos. De hecho, muchas veces el costo está más en contratar un contador que en lo que pagas en impuestos, y en muchos casos incluso lo que pagas en impuestos en los regímenes tributarios más chicos tampoco es tan significativo, 20, 50 soles. Entonces, por ahí no está tanto el problema. Yo creo que el problema está más por los desincentivos que por la misma estructura de los programas hemos puesto para el crecimiento y la mayor contratación de las empresas, ¿no? Si yo pongo esta factura adicional, ya cambio de régimen tributario, ¿no? Si yo contrato a este trabajador extra, el número 20, voy a empezar a tener que distribuir dividendos, ¿no? Si yo paso de este punto, voy a tener que saltarme, ya no califico como régimen de la micro, ahora tengo que pasar a pequeña. Si salto de acá, tengo que pasar de pequeña a grande. Entonces, estos incentivos que hemos puesto hacen que muchas empresas en muchos casos no tengan el marco para crecer, el incentivo para crecer, y o se oculta la boleta, o se parte la empresa, enanismo empresarial, o busco cómo generar mecanismos de elusión. Y para ir cerrando este primer punto, yo creo que tampoco hay que ser... Tampoco hay que ser acá demasiado optimistas. Esto no se va a solucionar en el corto plazo con un cambio de regímenes tributarios, laborales y administrativos. Creo que es parte de, pero no va a ser todo. Y lo que parte de la evidencia apunta también en trabajos recientes de la Universidad del Pacífico es que la informalidad, el combate a la informalidad hace más sentido cuando tienes un combo de propuestas y que además ataca todo tu ecosistema productivo. O sea, si yo vivo en un ecosistema típicamente informal, ¿no? Donde mis proveedores, mis clientes, mis trabajadores son todos informales, y yo decido, me levanto un día en la mañana y digo, yo voy a ser formal hoy día, me tengo que comer todo el IGB, probablemente no vaya a funcionar eso. ¿No? Entonces, si quieres hacer cambios reales, probablemente tengas que hacerlo no solamente con una política integral, ¿no? Sino también con algo que ataque a todo el ecosistema productivo, porque tu equilibrio de Nash va a ser probablemente mantenerte como informal. El segundo punto que es complementario al primero, no es sustituto, sino es complementario, es, aparte de tener mayor crecimiento y productividad en pequeñas empresas, fomentando la inversión y la contratación, hacer más atractiva la contratación en empresas que ya tienen mayor productividad y mayor tamaño. Hacer más atractiva la contratación en empresas medianas y grandes, ¿no? Que ya tienen acceso a capital, que ya tienen formalidad, que ya tienen mejores salarios, que ya tienen línea de carrera. ¿No? Creo que es un camino un poco más corto incluso. Y lamentablemente hoy mucho de este trabajo o de esta estructura se castiga con estructuras laborales, tributarias, que hacen mucho más caro que se pueda contratar a un trabajador en regímenes generales. ¿No? Y el régimen general, que dicho que es casi un eufemismo, ¿no? Porque es el menos general de los regímenes, casi nadie está ahí, ¿no? La mayoría está en otros. Pero bueno, entonces ese es el camino complementario, ¿no? Tener más personas trabajando en empresas que ya son más productivas. Y como tercer punto, y un poquito, no quiero dejar de mencionarlo, ya con esto voy cerrando, el énfasis en el agro. Ya tenemos hoy 1 de cada 4 peruanos trabajando en la actividad agropecuaria, con niveles de productividad sumamente bajos comparados con el promedio regional, con lo que puedes ver en Colombia, con lo que puedes ver en México, con lo que puedes ver en Brasil.
No, que son, por supuesto, son actividades agropecuarias distintas de la naturaleza que tenemos acá, pero yo sí creo que es inaceptable que tengamos a una cantidad, un grupo tan grande de trabajadores peruanos con productividades todavía tan bajas. Acá, de nuevo, no hay bala de plata, pero la estrategia tampoco es desconocida, ¿no? Esto pasa por darle mayor productividad a través de mejores técnicas de riego, mejores semillas, ¿no? Diversificación de cultivos también, mejor productividad no lo va a hacer todo. Necesitamos también diversificar cultivos, tener cultivos más valiosos por hectárea, y necesitamos eventualmente en el mediano plazo una progresión, una progresiva migración hacia otros sectores complementarios, no solamente con la actividad agropecuaria, ¿no? Eso quizás más es una herramienta de mediano plazo, y acá de hecho la especialista es Roxana, así que no me quiero meter mucho ahí, porque si no me corrige, pero sí, no quería dejar de mencionarlo. Finalmente, el énfasis, y ya con esto culmino, el énfasis tiene que estar en incremento de productividad. Eso es lo que eventualmente, y por tiempo no puedo entrar en esto, pero eso es lo que eventualmente nos va a permitirnos pagar una mejor protección social. ¿Ya? Porque lo que queremos es mayor productividad para poder pagar una mejor protección social de los trabajadores, seguro de desempleo, llámese, quieres llamarle STS, quieres llamarle seguro, mejor protección en pensiones, mejor protección en salud, ¿no? Todo esto es parte de un rediseño que tenemos que hacer muy serio de la política de protección social, que hoy abarca a la minoría, pero que solamente, insisto, se va a poder pagar con mejoras en la productividad para que sea efectivo. Con eso culmino, y muchas gracias por la oportunidad, y quedo atento a preguntas o comentarios. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego, por tu exposición. Volveremos sobre esas ideas que has presentado hace un momento en una siguiente ronda. A continuación, tenemos a Roxana Barrantes, quien es licenciada y doctora en Economía, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Roxana, tienes 20 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto para mí ser parte de este evento que inaugura esta actividad importante del IEP para tratar de reflexionar sobre temas críticos en la actual coyuntura. Además, en una coyuntura que requiere que podamos conversar, que podamos encontrar puntos de encuentro, y por eso también importante la pluralidad de la primera mesa. Cuando yo miraba, me dicen que mi conexión de internet es inestable. Cuando yo miraba la invitación me ponía a pensar cómo ordeno esta presentación, y veía, ¿no?, logros y límites del modelo. Y acá Diego comenzó su reflexión. O sea, Oscar prácticamente nos ha dicho qué ha pasado en el último año. Todavía no ha tenido oportunidad Oscar, por el tema del tiempo, de explicarnos un poco cómo es así que teníamos esa estructura de empleo, por lo menos en Lima, cuáles eran las posibles salidas más allá de temas tan importantes como fomentar la reactivación por el lado del consumo, pero nuevamente son temas de macro cortísimo plazo. Luego Diego comenzó su reflexión yéndose 20 años atrás, ¿no? Yo quiero ir un poquito más atrás, porque lo que tenemos hoy como marco de desarrollo para la economía, el modelo, el empleo, el crecimiento fundamental para el desarrollo económico, es la Constitución del 93, que fue realizada cuando estábamos tratando de salir de una crisis muy fuerte en el Perú. En 1992 ocurrieron dos hechos muy importantes. Primero, el autogolpe, que
movió las estructuras políticas, y luego nos olvidamos la captura de quien era líder de una, era o es, líder de una organización maoísta con una determinada estructura, y se sabía que en una organización maoísta tenías que apuntar al líder, y de ahí podías desactivar la organización. En ese marco es que tenemos la Constitución del 93 y el capítulo económico, la economía social de mercado, pero no nos olvidemos, el año 93, que se promulga esa Constitución, es un año donde el Perú realizó un censo económico nacional. Y en este censo económico nacional, se supone que se tenía que ir a todas y cada una de las empresas registradas o no registradas en el país. Este es el censo que te permite armar tu matriz insumo-producto, que a su vez te permite calcular multiplicadores de la actividad económica y que a su vez te permite determinar un año base para todo lo que son las cuentas a precios constantes. Y acá los economistas, estoy hablando lenguaje de economista. En ese censo económico nacional de los aproximadamente 1.800 distritos que tiene el Perú, solo se logró censar 2/3. 1/3 de distritos del Perú quedaron sin censar. Para mí, eso es un excelente indicador de lo que era un Estado fallido. Era un Estado que ni siquiera era capaz de desplegar sus esfuerzos de contabilidad en todo el territorio nacional. El conflicto armado interno, sí, habíamos capturado al líder, pero recién hacia el año 2000 es que tenemos una comisión de la verdad. Y acá estoy segura que en el marco del seminario vamos a conversar sobre esto, ¿no? Cómo el proceso de pacificación es un proceso que mucha gente considera no culminado, y de hecho, a riesgo de meterme en un tema del cual desconozco mayormente, pero puedo tener una opinión, resulta que es funcional políticamente alguna de las opciones que se ha mantenido como opción para un grupo importante de peruanos hasta ahora, ¿no? Es funcional que aparezca de cuando en cuando este tema del denominado terrorismo. Fue eso lo que evitó que en los 2000 los gobiernos no emprendieran lo que en alguna columna hace un par de años en El Comercio yo llamé la ausencia de un plan Marshall nacional. Si la mayor parte de muertos y de desaparecidos estaban en territorios muy alejados de la capital, ¿por qué no tuvimos un plan de desarrollo muy intenso y muy comprometido de esos territorios? ¿Por qué? En los años 2000, además nos encontraron con un dato que no nos dio Diego, pero aprovecho que él comenzó en los 2000 para reiterarlo. Prácticamente 1 de cada 2 peruanos no nos alcanzaba el dinero. Estábamos calificados como personas viviendo bajo la línea de pobreza. En el año 2019, casi 20 años después, solamente era 1 de cada 5. Es decir, este crecimiento económico, esta preocupación por una solidez fiscal, que además se completó con las instituciones requeridas. Fue el gobierno de Humala, si no recuerdo mal, el que estableció la última institución importante para la solidez fiscal, que es el Consejo Fiscal, ¿no? El artículo 84 de la Constitución, de esa Constitución que mucha gente cuestiona muchísimo en la actualidad, pero de la cual yo, si hay algo que recupero, es precisamente el capítulo económico.
el capítulo económico que estableció una economía social de mercado, el capítulo económico que estableció el rol subsidiario y el capítulo económico que estableció lo que Waldo Mendoza y Yulinho Anastasio en su reciente publicación La historia fiscal en el Perú denominan la regla madre. Este capítulo económico que además estableció que los recursos naturales son propiedad de la nación y que el Estado los concede a los particulares para su aprovechamiento y que estableció también, recogiendo elementos de la Constitución del 79, la obligación del Estado peruano de comprometerse con redistribución para proveer bienes públicos, es decir, inversiones en agua, saneamiento, locales escolares, conectividad, etcétera, a través de lo que se llama canon. Junto con todo eso, yo recuerdo, yo estaba en la, déjenme traer una anécdota, yo estaba trabajando en el sector público cuando se buscó, no sé ahorita por iniciativa de quién, hacer una reforma del Estado. ¿No? Se formaron equipos, se formó un grupo para poder utilizar el capital político que se tenía en ese momento, 96-97, para poder hacer la reforma del Estado que necesita el Perú. Porque muchas veces se dice, el problema del canon es que no se gasta bien. ¿Y por qué no se gasta bien? ¿Alguien me puede contar? Porque podemos atraer en el Estado a los mejores cuadros para poder implementar estas inversiones, formular las inversiones y que no tengamos una cañería con huecos donde se van filtrando los recursos hacia cuentas individuales. Es por eso. No tenemos y no lo hemos logrado, porque en el camino también la política se ha degradado. Hace 6 o 7 años se hablaba de las cuerdas separadas y ahí me gustaría, solo puedo lanzar una hipótesis desde mi propio desconocimiento. ¿Cómo es así que la cuerda separada dejó de estar separada ahora? ¿O es que la cuerda pudo estar separada cuando la política no lograba atacar los fundamentos del interés fiscal y de la iniciativa privada para la inversión? El otro tema sobre el cual quiero reflexionar, y es un tema que ya trajo Diego al debate, además con algunas propuestas muy interesantes que podrían discutirse un poco más, es que todo esto ha ocurrido, y esto lo muestra también el libro de Efraín González, que es una coedición del Instituto con la Católica, ¿no? Una economía incompleta, exactamente, una economía incompleta. En ese libro, Efraín González lo que hace es analizar las matrices insumo-producto y constatar este dato que viene desde que no logramos superar como país, de que tenemos bolsones de alta productividad en algunos sectores y la mayor parte de sectores de la actividad económica de muy baja productividad. En esas condiciones, lo que sigue en la manera como nos organizamos para proveer servicios sociales y políticas sociales y redes de protección social, es esto que llamamos informalidad. Pero que también, nuevamente, en algún momento de mi vida yo pensaba informalidad ya, ok, es la laboral, ¿no? Y la laboral está estrechamente vinculada con la propia informalidad del emprendimiento. O sea, no solo no tienes RUC, sino eso viene junto a no tienes a tus trabajadores en planilla. Pero resulta que informalidad hay en prácticamente todos y cada uno de los sectores de la actividad económica. Y si uno quiere una ilustración, nuevamente el libro de Patrick Wieland, recientemente publicado, de Mineros de Lotería, donde analiza cómo es que
se realizan las operaciones mineras en La Rinconada, un sitio donde dice mucha gente que puede estar muy cerca del infierno o del cielo si llevas a la pepita salvadora, a la pepita de oro salvadora que te saque de pobre. Esta mención viene a que no solo hay informalidad del emprendimiento, hay informalidad laboral, puede haber informalidad respecto de tu predio, con lo cual tienes que lidiar con el municipio, y puede haber informalidad respecto de los requisitos ambientales, con lo cual tienes que lidiar con la institución que, dependiendo de tu escala de operación y de tu sector, tenga a bien ver los temas ambientales. Y estoy segura que si vamos a avanzar, perdón, me falta defensa civil, de lo que me acuerdo en ese momento, cualquiera que tiene un emprendimiento, estoy segura que al Ministerio de Trabajo, ya dije, con la informalidad laboral. Entonces, decía Diego, el tema de informalidad y baja productividad está atado a todo un ecosistema de donde tú tienes que ver si te conviene o no salir del ecosistema, tanto a proveedores como nuevamente a vendedores y todas estas entidades con las que tienes que lidiar. Y en cuanto a redes de protección social, hay por lo menos un par de investigaciones que también me parece importante picarles la curiosidad a los oyentes y participantes de este seminario. El libro de Alicia Holland, donde el postulado es: tú te haces de la vista gorda en cuanto a invasiones y ocupación del suelo urbano, porque no estás dispuesto como Estado a asumir los costos de proveer vivienda digna, y esto es funcional al modelo. La otra investigación proviene de Penélope Goldberg, que fue economista jefa del Banco Mundial, que precisamente te dice, tú puedes hacer todos los esfuerzos de globalización, y en los países en desarrollo la mitad del amortiguador se da porque dependes de actividades de baja productividad que son el canal donde incitas a la población a la que no le das ni educación ni... Parece que Roxana ha tenido unos problemas de conectividad. Vamos a retomar la conexión con ella para que cierre sus ideas, pero en el interín quisiera ir compartiendo con el resto de participantes algunas de las preguntas que han ido apareciendo dentro de nuestro Facebook, ¿no? Una de ellas está relacionada con la exposición de Oscar Dancourt, que justamente consultan si es que las inconsistencias indicadas, digamos, en la data estadística presentada está relacionada con algún impasse metodológico o son inconsistencias de otra índole. Es una pregunta más específica. Luego tenemos en realidad un comentario que yo lo trasladaría a los expositores en general, que es si es que es necesario cambiar el concepto de informalidad debido a que si el problema de la informalidad se encuentra en todos los sectores se estaría incumpliendo la ley, ¿no? Entonces, mientras que esperamos que vuelva a ingresar Roxana, podemos tal vez abrir un poco la sesión para poder ir discutiendo estos temas que se han resaltado. Comenzamos tal vez con Diego para un poco ir al revés del orden de exposiciones iniciales, por favor. Sí, yo creo que, a ver, la definición de informalidad que maneja el INEI
es tener RUC o no tener RUC a nivel de empresarial, y si estás haciendo un trabajo de dependiente, ¿no? Básicamente estar en salud o no. ¿No? Esas son, digamos, para efectos estadísticos lo que se recoge. Ahora, es otra definición, creo que la mencionaba bien Oscar cuando hablamos de empleo adecuado. O sea, hay cierto nivel de coincidencia, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo hablar de subempleo que hablar de informalidad, a pesar de que hay traslapes obvios. Yo más que rehacer el nivel o digamos, calcular distinto el nivel de formalidad, que es lo que en algún momento se planteó, creo que fue el ministro Sánchez, si mal no recuerdo, hace un par de años en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que él había planteado, me parece que los trabajadores independientes no calificaran como trabajadores y sin registro, no calificaran como informales, entendiendo que solamente la relación de dependencia no declarada constituía informalidad. Pero, digamos, esta es una manera de hacer desaparecer pues casi 20 puntos porcentuales de informalidad de la noche a la mañana, sin en realidad arreglar prácticamente nada. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con estos, primero, juegos estadísticos que al final no producen ningún resultado en la vida real, ¿no? Y incluso algunas herramientas de política que podrían incentivar, oye, vamos a dar más RUCs, no vamos a hacer que más gente sea formal, y de nuevo sin arreglar el tema de fondo, ¿no? Y de nuevo, la informalidad tiene que ser entendida como un paso hacia mayor productividad. Eso parcialmente, por ejemplo, se logra a través de mejor acceso al crédito. Yo, más que cambiar estas definiciones estadísticas o de obsesionarnos con esta, a veces, formalidad de papel, yo pensaría en cómo hacemos más extensivo la red de protección social fuera de la condición de ser un trabajador dependiente formal. Creo que eso creo que es una de las herramientas de los temas absolutamente indispensables de los que no se está hablando hoy lo suficiente. En parte, por ejemplo, donde había que poner ese... Perdón, mi hija me está trayendo el periódico. Gracias, gordita. Decía, el punto es que lo que tenemos que hacer más que cambiar la definición estadística de formalidad es cómo ampliamos la red de protección social para la realidad productiva que tenemos hoy en el país. Y uno de los debates que se perdió, creo, un poco en el suceso de los últimos meses es en el caso de pensiones, ¿no? Que es una parte nada más de esa red de protección social, ¿no? ¿Cómo hacemos que no sea pues solamente para de nuevo el mismo círculo del 20% de trabajadores que están en planilla formal, y hacemos que la gran mayoría pueda acceder a un sistema de pensiones adecuado? Como eso, lo mismo en salud, lo mismo en desempleo. Nada, con eso culmino. Muchas gracias, Diego. Oscar, si tuvieras alguna réplica sobre la pregunta que se te lanzó antes de volver a dar acceso a Roxana. Un par de cosas, un par de comentarios. Creo que hay una fuerte inconsistencia entre el comportamiento del PBI no primario y el empleo adecuado, por lo menos en Lima Metropolitana. Creo que esa inconsistencia se debe a que calculamos mal el PBI del sector servicios. Y normalmente ese problema no ha salido a la superficie porque en una recesión típica de las que hemos tenido antes, es el sector productor de bienes el que se contrae y el que se contrae en las recesiones y el que se expande. Y el sector servicios, no solo aquí, sino en otras economías del mundo, el sector servicios era mucho más estable. Y esos son los datos que hemos visto. Y entonces, si básicamente infieres la conducta del sector servicios en términos de PBI de lo que pasa con el sector de bienes, digamos, dices qué ocurre con servicios en el PBI urbano, dependiendo de qué pasa con la manufactura, la construcción,
en una recesión como esta, que afecta particularmente al sector servicios, se va a generar una inconsistencia bastante grande entre PBI no primario y empleo adecuado. La otra opción, porque si uno dice, miremos lo que eso implica, ¿no? Si uno dice, el PBI está al mismo nivel que tenía en 2019, pero el empleo adecuado es 30% menor, lo que estamos diciendo es que el producto por trabajador ha subido enormemente durante la pandemia. Y francamente, eso es difícil de creer, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en la universidad han cambiado, digamos, de las clases presenciales a las clases virtuales, ha cambiado, digamos, la relación entre producción y trabajo por la introducción del teletrabajo, pero eso es, me parece, muy pequeño en la economía urbana de Lima como para que pueda explicar este proceso. Eso sería mi comentario sobre este asunto en particular. Sobre un tema más general que tiene que ver en parte con las exposiciones que se han hecho, en particular con la de Diego, yo creo que, a ver, he tratado de hacer esta exposición para ilustrar que el problema macroeconómico principal que enfrentamos hoy día es el problema de crear empleos adecuados. Ni siquiera estamos discutiendo en términos, yo diría, de largo plazo, estamos discutiendo de cómo regresar al 2019. Y ese es el desafío principal en materia económica y que, como se ha dicho, está vinculado al asunto de la pandemia. Ciertamente, sin vacuna, no va a ser posible reactivar ese sector servicios y generar los empleos en el sector servicios que teníamos en 2019. Eso está claro. Esa es, digamos, la peculiaridad de esta recesión, una de las peculiaridades. Pero lo que quisiera reiterar es que no es que se ha caído el empleo informal, el empleo independiente más que el empleo asalariado en grandes empresas. No es eso lo que ha ocurrido. Para eso puse los datos, para que se vea con claridad que no es eso lo que ha ocurrido. Uno. Dos, lo que tenemos que discutir, me parece, en términos de propuestas, es cómo hacemos para recuperar el nivel de 2019 para a partir de ahí empezar a discutir todas las otras cosas estructurales. Y me da la impresión a mí de que no estamos discutiendo eso. Último punto. La experiencia previa ilustra que ese empleo adecuado puede crecer sostenidamente mucho más que la población en edad de trabajar y aumentar su participación en el empleo de Lima de 20, casi duplicar, de 20% a 40%, ¿no? Si tienes una época, parece obvio, de crecimiento económico sostenido. Podemos discutir los factores que explican ese crecimiento económico sostenido. El punto simple es que ese crecimiento económico sostenido se terminó en 2014 o 15 y hemos retrocedido 10 o 15 años con esta recesión del 2019, con esta recesión del COVID-19. Y si no resolvemos ese problema inmediato de coyuntura, creo que no vamos a poder ni siquiera discutir sobre problemas más de fondo, que vamos a llamarles entre comillas más de fondo. No se me ocurre. ¿Qué más de fondo puede haber que un desempleo masivo y un subempleo masivo que afectan a una enorme fracción de la fuerza laboral urbana y que es una situación que no tiene precedentes? Listo. Muchas gracias, Oscar. Entonces, aprovechando que Roxana nos acompaña nuevamente en la sesión, quisiera tal vez, para enlazar un poco con su exposición que tenía que ver con esta economía incompleta, esta ineficiencia del Estado, inclusive de captar
de manera acertada la información para poder crear estadística confiable para desarrollar justamente el modelo. ¿Es posible que estamos hablando entonces de una falla intrínseca del modelo o tal vez estamos hablando de una crisis solamente del modelo que se ha presentado, digamos? Muchas gracias y mil disculpas. Me ha pasado antes, curiosamente, miércoles en la mañana que dictaba clases y por eso moví el horario de mis clases a otro horario, porque por algún motivo algo pasa a esta hora, estos días. Johanna me pone la pregunta de alguna manera, no quiero decir en bandeja, pero casi para hacer una reflexión de algo que hemos venido discutiendo y por lo menos poniendo en la mesa desde el instituto desde hace mucho tiempo, cuál es que muchos de quienes tuvieron poder político nunca terminaron de comprender que no iba a ser posible implementar el modelo, entre comillas, y sea lo que esto signifique. Yo quiero pensar que es iniciativa privada para las decisiones económicas, sin un fortalecimiento del Estado en las funciones por lo menos mínimas que tiene que proveer el Estado, y una vez con el cumplimiento de esas funciones mínimas, ir avanzando hacia acompañar al sector privado con una posición fuerte en aspectos que se denominan intervenciones moderadas o dinámicas. Déjenme explicarme por qué esta clasificación de intervención mínima del Estado, moderada o dinámica, es una clasificación que ofreció el Banco Mundial en el año 96, cuando su informe sobre el desarrollo mundial versó precisamente sobre el rol del Estado en un mundo en transformación. Entonces, ¿qué nos decía el Banco Mundial en ese momento? Para promover equidad, primer teorema de bienestar, micro 2, fundamentos de economía, el Estado debía promover solidez macroeconómica, brindar seguridad a todos los ciudadanos, proteger el territorio nacional, defensa nacional, proveer salud pública, asegurarse la provisión de salud pública, y si no lo dije, en todo caso va en el mismo sentido, proteger los derechos de propiedad, ¿no? Ser capaz de hacer cumplir los contratos, eso es lo mínimo. El tema es que quienes tuvieron poder político se restringieron, me parece, en una mirada, y que lo hemos venido diciendo además, no es ni la primera ni la última vez que lo diremos, es en el tema de la solidez macro, en lo cual Perú es un ejemplo y debería seguir siéndolo. No estoy segura cuánto en la protección de los derechos de propiedad, ¿no? Porque siguió el hacerse de la vista gorda para para invasiones, para ocupaciones de terreno, para tal ilegal, para deforestación, para minería informal, para un conjunto de actividades, económicas que ocurren, y principal y fundamentalmente en salud pública. En salud pública no se asumió el rol de brindar un servicio público mínimo. Y claro, las intervenciones moderadas tienen que ver con la solución de las denominadas fallas de mercado, que ahora Mariana Mazzucato está haciéndonos repensar el tema de las fallas de mercado, en realidad por unas fallas de construcción de mercados, y que tienen que ver con SBS, tienen que ver con protección al consumidor, con organismos reguladores,
y protección ambiental, ¿no? Entonces, ahí yo discrepo. Yo sé que yo no soy especialista en macro, pero me permito discrepar un poco con lo que le acabo de escuchar a Oscar. Quizá lo he elaborado más, pero no, por este problema de conectividad no pude escucharlo. Tratemos de recuperar 2019. Mi posición en ese momento es, estamos en tal crisis que si no hacemos cambios ahora, no vamos a salir ni al 2019. O en todo caso, llegaremos al 2019, pues el 2026. ¿Por qué? Por el tema de tenemos demasiados emprendimientos con baja productividad, y si mantenemos esta red de protección social en la forma de que el empleador, tú dependes del empleador para tu salud, y eso no puede ser. Eso es una función mínima del Estado. ¿Y de dónde podemos sacar recursos? Bueno, comencemos eliminando exoneraciones a universidades, por ejemplo, con fines de lucro, y hay otro conjunto de, creo que hay 8 puntos de PBI equivalentes de PBI por lograr eliminando exoneraciones. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no emprendemos por lo menos nuestro capital político, el capital político de quien sea, en eliminarlas? Y ahí, con esto cierro, Johanna. Buena parte de la situación del 2019, que no era óptima, porque empezar a crecer a 3 o 4% para un país como el Perú es totalmente es criticable. Tenemos que hacer más para crecer más, porque de otro modo no lo hacemos. Buena parte de ese crecimiento raquítico es un crecimiento que tiene que ver con una parálisis política, que terminó paralizando a los funcionarios, terminó paralizando inversiones, terminó paralizando cambios necesarios en los sistemas de salud. Recordemos, solo que creo que fue el día de ayer que se cumplieron 4 años que se aceptó la salida de Edmundo Beteta, colega nuestro, del CIS. ¿Y por qué salió Edmundo Beteta? Será bueno, cuando tratemos los temas de salud, tratar de incidir un poquito de qué es lo que suele pasar en todos los sistemas de contratación y en todos los recursos que se mueven en sectores como salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, transportes, vivienda, etcétera, cuando se quiere avanzar en la ejecución de la inversión pública. Entonces, creo que le faltó al Estado dar la talla para poder estar orgullosos del modelo. El modelo ha tendido a ser interpretado como solidez fiscal, que el ciudadano de a pie no la ve, y efectivamente no se ve, pero es la que nos permite poder promover inversiones, poder pensar en el mediano plazo, etcétera. Y a mí me parece que el Estado nos falló. Y ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Roxana, por complementar también tu exposición con algunas de las ideas que estabas comenzando a discutir. Y me quedo entonces con tu última intervención para lanzar una pregunta a los tres, ¿no? Y que podamos discutir un poco alrededor de ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿No? Estamos hablando de un modelo en el que el crecimiento ha sido muy importante. Diego inclusive hizo una progresión de cómo ha ido mejorando la economía desde hace 20 años, ¿no? Por coyuntura internacional al inicio, luego un proceso ya de crecimiento más moderado, etcétera, etcétera, pero que aparentemente, tal cual menciona Roxana en su última exposición, no ha tenido efecto, digamos, en los servicios que puede ofrecer al Estado al ciudadano para que efectivamente la población sienta que está llegando el bienestar a ellos, ¿no? Entonces, en esta realidad, ¿no? Con esta situación en la que estamos, ¿no? ¿Cómo explicamos el éxito del modelo? Ya en este momento, ¿no? ¿Qué
¿qué podemos decir, no? Es necesario modificaciones importantes, hemos escuchado de los tres expositores, pero quisiera que reflexionen un poco acerca de cómo seguir explicando el éxito del modelo, cómo seguir o cómo poder cambiarlo para que sea de verdad un modelo que pueda ayudar al mejorar la situación de bienestar de la población, o que la población sienta eso, ¿no? Vamos entonces a iniciar tal vez con Diego, luego Roxana, perdón, con Oscar, luego Roxana y al final Diego, para cerrar las ideas, por favor. Entonces, Oscar, te dejo la palabra. Creo que cometeríamos un profundo error de diagnóstico y de política si no apreciamos este enorme problema de desempleo masivo que se ha creado con la recesión del COVID-19. A Roxana le puede parecer poco regresar al 2019, pero en términos de empleo adecuado estamos hablando de que el empleo adecuado de hoy día, 2 millones de personas en Lima, crezca en 50%. Que se añada otro 1 millón de trabajadores con empleo adecuado, que eran los que teníamos en 2019 en Lima Metropolitana, para seguir con mi ejemplo básico. Uno. Dos, no solamente deberíamos regresar a esos empleos adecuados, sino además, porque también está en la definición de empleo adecuado, el ingreso debería subir fuertemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo teníamos eso en 2019? Si todo lo demás que ha descrito Roxana era básicamente igual. Y entonces yo digo ahí, la circunstancia actual se puede resolver fácilmente con políticas macroeconómicas si consideramos, y ese es el supuesto básico, si consideramos resuelto el problema de la pandemia con una vacunación masiva. Solo se necesitan políticas macroeconómicas expansivas. Y tenemos la capacidad para hacerlo. Sí tenemos la capacidad para hacerlo. Pero estos debates que dicen ese no es el problema principal, solo hay que ver las encuestas a los votantes, cuáles son los problemas principales que ponen los votantes en las encuestas del IEP, de Ipsos. Bueno, empleo y pandemia. Entonces, si no resolvemos este problema, si demostramos que no podemos resolverlo, estaríamos cometiendo un profundo error cuando eso se puede resolver con facilidad. Sobre el empleo, ese empleo adecuado y su crecimiento en el corto y en el largo plazo, ¿de qué depende? Hay básicamente 3 factores que todos conocemos. Las condiciones externas. Si los precios de los metales están altos, como hoy día el precio del cobre está por encima de $4.50 la libra, si en condiciones normales, si los precios de los metales están altos, tenemos una época de vacas gordas, el empleo adecuado crece, la economía está en un auge, tenemos bonanza. Hoy día tenemos un precio que no hemos visto en 20 años y la economía tiene 1/3 de empleo adecuado menos que en 2019. Ese es un factor, no está operando hoy día. Segundo factor, las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias. Ese es el otro componente esencial que explica qué pasa con la producción y el empleo. Y solo en tercer lugar, y me parece que no hay muchas demostraciones al efecto, en tercer lugar vienen las características del modelo, que en todas las discusiones se hacen el factor principal. ¿Dónde están los estudios que demuestran que los modelos son los que explican las fluctuaciones del PBI y el empleo adecuado, etcétera? ¿Dónde están? Entonces, hasta donde yo he visto, es poco lo que se puede demostrar sobre eso. Y para distintos modelos, las fluctuaciones del PBI y el empleo, en particular el empleo adecuado, tienen que ver
con las condiciones internacionales, tasas de interés, condiciones financieras, precios de materias primas cuando la economía es primaria exportadora, etc. Y con condiciones locales, factores internos. Y esos factores internos, donde la política macroeconómica es el componente esencial, esos factores internos han tenido un peso descollante en esta última recesión. El hecho de que el precio del cobre no haya caído y que sea la única recesión de los últimos 70 años que no está asociada a una caída de los precios de las materias primas que exportamos, debería indicar que efectivamente hay algo nuevo en esta recesión. Oscar, un minuto, por favor. Termino entonces con este punto. Creo que este problema del empleo urbano, que en Lima afecta a 5 millones de personas, 5 millones y pico, pero en todo el Perú urbano son 14 millones de personas. Si estamos hablando, no tenemos los datos, si estamos hablando de una tasa de desempleo de 20% para todas esas personas, estamos hablando de cerca de 3 millones de desempleados. Ese es un problema crucial en la economía urbana que hay que resolver ahora. Y las condiciones para resolverlo se conocen desde que Keynes le mandó una carta abierta a Roosevelt en los años 30 que publicó el New York Times. Haga usted más barato y abundante el crédito y haga más obras públicas, bonos universales, seguro de desempleo que existen hace 100 años en las economías industrializadas, etcétera, etcétera. Están al alcance de la mano y las podemos aplicar, como se ha demostrado en el segundo semestre del 2020. ¿Cómo vamos a explicar la sorprendente recuperación que le llama la atención a Diego? ¿Cómo vamos a explicarlo? Bueno, no hay más que ver el informe del Fondo Monetario Internacional. Se metieron 20 puntos del PBI de fuera del flujo circular de la renta en el segundo semestre del 2020. 8 puntos del PBI por Reactiva Perú. 5 puntos y pico por los retiros de AFPs y CTS. Y poco más de eso todavía, más algo de política fiscal. 20 puntos de PBI, está ahí el cuadro, lo tenía aquí en mi, si lo puedo mostrar quizá, a ver, si tengo suerte. Este es el cuadro. ¿Sí? Ese impulso fiscal y monetario es el que ha permitido que el empleo adecuado en Lima se duplique en un semestre. Ese. Y tenemos todas las condiciones para repetir ese impulso fiscal y monetario. ¿Por qué no podemos hacer una segunda, tercera ronda de reactiva? ¿Por qué no podemos hacer otra ronda de política fiscal expansiva? ¿Por qué no podemos dar 2 bonos universales más? 2 puntos del PBI extras. Todo eso lo podemos hacer aquí y ahora. No necesitamos mover la luna 10 metros hacia la izquierda o hacia la derecha, arriba o hacia abajo. Es lo que cualquier Estado moderno mínimamente preocupado por el empleo y no solo por la inflación hace hoy día. No hay más que ver el programa fiscal de Biden. 40% de esos 9 puntos del PBI tienen que ver con seguro de desempleo y lo que nosotros llamamos un bono universal de $1.400 a todos los que ganan menos, ya no me acuerdo, de 80.000, 90.000 al año. Ese es mi punto. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Entonces tenemos a Diego Macera ahorita para tratar de responder y seguir con la discusión acerca de este tema. Sí, yo soy un poco escéptico de que sea un concepto útil hablar del modelo. Significa diferentes cosas para diferentes personas y en realidad, digamos, es en realidad un conjunto de políticas, si quieres, ¿no? Disímiles, ¿no? Algunas que son mejorables, otras que un poco menos, ¿no? Otras que mucho. Entonces, yo creo que no es una herramienta muy útil para el debate de políticas públicas hablar de modelo. Algo se refirió antes Roxana con algunas características básicas de la Constitución del 93, ¿no? que yo comparto en buena cuenta. O sea, si hubiera que, digamos, que resumir algunos pilares básicos del funcionamiento económico, yo diría a ver, lo primero es responsabilidad macroeconómica. No creo que en eso
todos podemos estar de acuerdo. Creo que puede haber algo de debate lógico sobre cuánto es el espacio fiscal que podemos tener o no tener, cuántas son las reservas que efectivamente están o no disponibles por el Ejecutivo, ¿no? Cuánto es, no sé, dinero de canon, etcétera. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita una responsabilidad macroeconómica, tanto del lado fiscal como monetario, como ancla para cualquier crecimiento económico sostenido, ¿no? Creo que es una característica fundamental. No, lo otro es apertura comercial. Creo que el Perú también durante los últimos, digamos, no vamos a decir desde el 93, pero vamos a decir en las últimas 2 décadas, ha tenido una política bastante activa de tratados de libre comercio, un poco antes incluso de simplificación de estructura arancelaria y paraarancelaria, que ha tenido, creo que muy buenas consecuencias sobre la competitividad del país y sobre los consumidores. Apertura en general al mundo, no solamente comercial, creo que es parte fundamental de lo que tenemos que mantener. No, de ahí quizá pues el corazón de todo esto es la libertad económica, ¿no? Creo que ese es quizá el punto más importante de todos. Libertad económica entendida como libertad para emprender, libertad para contratar, libertad para trabajar, ¿no? Libertad para que en general la oferta y demanda determinen el mejor equilibrio del mercado. Creo que estas libertades que a veces se dan por sentado, que están garantizadas en la Constitución y que son parte de también la protección a la propiedad privada, es el corazón de toda esta discusión, donde hay más espacio de mejora, y de nuevo, no sé si esto califica como parte del modelo o no modelo, porque no sé muy bien a qué se refiere exactamente eso, pero es en el funcionamiento del aparato público, ¿no? Y lo hacía también referencia a Roxana a esto previamente, ¿no? Hemos tenido un incremento sustancial del presupuesto público, todavía con una presión fiscal baja, es cierto, ¿no? El orden del 15%, el PBI en promedio de los últimos años, muy baja para el nivel de per cápita que tenemos, pero ha habido sin dudas un incremento importante en la recaudación, que no necesariamente se ha traducido en mejoras en la provisión de servicios básicos o de calidad de vida de los ciudadanos a partir de cierres de brechas de infraestructura, ¿no? Que es lo que uno hubiera esperado. Entonces, yo no sé si esto califica como parte del modelo o no modelo, depende de quién lo diga, ¿no? Pero que es una vergüenza que tengamos el sistema de salud pública que tenemos hoy día, es una vergüenza. ¿No? Que tenemos que hacer muchísimo más en el sector educación, no solamente de incremento del presupuesto, sino de mejoras en eficiencia, absolutamente. ¿No? Y lo mismo con cierre de brechas en infraestructura a partir de recursos públicos. Roxana mencionaba el canon y regalías, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que sí, parte pasa por un planteamiento, diagnóstico sincero de qué cosa ha funcionado o no con el proceso de descentralización. No, creo que hay que reconocer las virtudes que tiene el proceso de descentralización en términos de representatividad y de cercanía del Estado y las autoridades públicas con la ciudadanía, y hay que ver también cuáles son los problemas que tenemos que mejorar, yo diría sobre todo en términos de eficiencia de gestión de algunos servicios y de eficiencia de gestión del cierre en inversiones públicas. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Diego, por tu participación. Entonces, continuamos con Roxana. Por favor, tus palabras finales. Muchísimas gracias. Para mí, yo valoro muchísimo cuando tengo la oportunidad de aprender, ¿no? Y hace muchos años en mi vida decidí que la macro no era lo mío, ¿no? Y menos las políticas como las estudia y las maneja Oscar, ¿no? Entonces ha sido como un gran recordar. Y Oscar nos está diciendo ahí un ratito, tú no puedes dejar de lado en cualquier discusión de lo que venga a futuro, que en este momento hay más de 1 millón de personas que tenían empleo y hoy día no lo tienen. Y para eso tienes keynesiano puro, porque en el largo plazo, que puede ser pasado mañana, todos estamos muertos. Y sí, tenemos que tener ese sentido de urgencia, porque lo que puede aparecer como un guarismo
en una presentación en PPT, en un webinar, es en realidad un montón de ciudadanos que la están pasando muy mal. Y finalmente la economía tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas, evidentemente. Entonces no era ese mi punto de cuestionamiento, por supuesto, en la intervención anterior, sino era un punto de, hey, junto con hacer esto, que es imprescindible, urgente, humano, lo que también tienes que estar haciendo es empujando, diseñando, conversando los cambios que tienes que hacer para romper estas dinámicas que te ahora, donde el empleo nos cuesta mucho, donde la productividad de muchos emprendimientos es muy baja, que dificultan a su vez la formalidad, sea una formalidad costosa o una formalidad menos costosa, y además cambiando el chip de las personas hacia el Estado tiene la obligación de garantizar la salud pública. Y tenemos que, al mismo tiempo que resolvemos urgencia, preparar esos cambios que a estas alturas son revolucionarios. Eso es revolucionario, ¿no? Cambiar la manera como nos aproximamos al Estado, nos relacionamos con el Estado, que finalmente no es un tercero, no es solamente un tercero con poder de coerción, sino tendría que ser el reflejo de lo que la ciudadanía, los ciudadanos, las personas pedimos, nos gusta, queremos, ¿no? Y por eso tenemos representantes, para que nos representen. Entonces, en los últimos segundos de la presentación, lo que quiero es volver a un tema que desconozco, del cual desconozco un montón, pero que me parece muy importante que los economistas no podemos dejar de tocar. ¿Cómo es así que podemos tener una representación que empuje las medidas que pueden doler, pero que son necesarias para que todos los ciudadanos vivamos mejor? Y eso también significa una mejora del aparato público, tener un servicio civil, tener funcionarios, tener un Estado que atraiga a la mejor gente para que se pueda desempeñar y que tengamos escuelas, servicios de salud, conectividad de una calidad que es la que merecemos como ciudadanos del siglo XXI. Con eso cierro, agradeciéndoles por la invitación y la participación. Muchísimas gracias, Roxana. Quiero agradecer a los 3 expositores que nos han acompañado el día de hoy, 3 destacados economistas peruanos, Oscar Dancourt, Diego Macera y Roxana Barrantes, por su participación en esta mesa titulada Economía y Trabajo, Logros y Límites del Modelo. Les recordamos que esta sesión forma parte del Seminario Sociedad y Política en el Perú, Debate en Tiempos de Crisis, cuya concepción agradecemos a Romeo Grompone, investigador principal del IEP. Los esperamos en la siguiente sesión el día 28 de mayo a las 11 de la mañana en las redes sociales del IEP para discutir otro tema también que debería de ser tomado en cuenta, sobre todo en esta coyuntura: sociedades rurales y urbanas, transformaciones e interconexiones. Damos por culminada la sesión y les recordamos que el video de esta mesa lo podrán encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos en breve. Muchísimas gracias y buenas tardes.